Bien, buenos días. Como les dije, voy a estar compartiendo la pantalla en PowerPoint, entonces les pido que si tienen alguna pregunta, entonces me la hagan saber. Bien, sobre la forma en la que hemos llevado el curso, creo que pues, ha sido más o menos exitosa. Yo sé que hay algunos que no han tenido acceso a la plataforma en vivo, pues por eso he tratado de grabar las sesiones y creo que eso pues ha sido útil. De acuerdo a lo que nos sugirieron hasta ahora, de hecho no habíamos tenido muchas direcciones desde la dirección, pero ya nos dijeron que pues se reportaron los estudiantes que no habían accedido en forma continua a las sesiones, porque la universidad no sé qué estrategia va a tomar para atenderlos a todos. No sé si van a ofrecerles alguna ayuda para facilitar la conexión. Y pues digamos que en ese sentido fue la dirección que nos dieron. Tenemos que reportar los estudiantes que tengan dificultades. Yo lo hice a través de esa encuesta. Ayer envié la encuesta. Todavía me imagino que habrán algunos que no han podido acceder y que podrían llenarla. Entonces estoy pues a la espera de eso y cada vez que alguien se reporte, pues yo lo voy a actualizar. En cuanto a lo de la práctica del informe que habíamos quedado y que sigue para el viernes de la próxima semana, no he subido los datos porque la encargada de los equipos me envió pues unos cromatogramas, pero me envió los PDFs porque no encontró la forma de sacar los datos. Yo sé que debe haber alguna forma porque quien había antes me había enviado el semestre pasado los datos que eran las intensidades en función del tiempo. Con eso ustedes podrían graficar los cromatogramas y hacer cálculos. Los cromatogramas que ella me envió pues están en PDF, o sea que no se puede modificar la escala, no se pueden ampliar. Y tienen un problema y es que casi todos los picos que salen, se pueden ver bien los tiempos de retención. Y de hecho hay una tabla donde están las áreas relativas, como el porcentaje. Pero no sé eso qué tan efectivo sea para calcular algunos parámetros que yo les voy a pedir. Entonces estoy organizando esa información y viendo cómo podríamos pues sacar el provecho a los datos que ella nos mandó y tal vez utilizar una tabla de datos que tengo pues por ahí de mismo análisis, pero pues en Excel. La idea sería como que hiciera un análisis y una comparación, ahí tendríamos una serie de diferentes condiciones. Con ustedes hicimos un par de corridas a un estándar solo, luego al estándar, algunos estuvieron, otros se fueron, pero el resultado más o menos describió que el cromatograma sí, sí le faltaba un pico y aparentemente, bueno, eso lo verán ustedes cuando yo les envíe la información, pero entonces cuando yo la organice, pues la publico ojalá hoy o mañana para que ustedes la procesen. Pero en general también les voy a mandar unas guías o una guía general de cómo realizar el informe, qué debe contener, qué deben calcular, para pues, que tengan una referencia a la hora de realizarlo. El informe pues no debe ser simplemente una transcripción de datos y tablas y ya, y cálculos, sino debe ser algo que muestre una secuencia lógica en el proceso. Verán que no es muy complicado, no voy a pedirles que tengan pues un marco teórico, porque pues el marco teórico ustedes lo saben y pues yo también lo tengo acá, entonces no tiene sentido que comiencen con una descripción de qué es la cromatografía, etcétera, ¿no? Básicamente va a tener una descripción del equipo, luego una descripción de las condiciones de análisis, de lo que se hizo, y pues espero que el formato que ustedes diligenciaron durante la práctica sea útil para eso. Entonces sería básicamente pasar esa información, pero no simplemente como una tabla, sino usando texto corto describiendo lo que se hizo. El cromatógrafo era en marca tal, las condiciones experimentales son estas, la temperatura de la columna, bueno, todo lo que estaba ahí. Y luego, pues, cómo se preparó la muestra. La muestra fueron 10 alcanos, desde el C5 hasta el C13, y tenemos un minuto de cada uno, calculan las concentraciones en moles por litro, como área de cada uno, y pues eso les va a ayudar en la discusión. Luego, pues será como los resultados, harán los cálculos, seguramente les voy a pedir que calculen cosas como la resolución entre un par de picos, los factores de retención, ¿sí? El número de platos teóricos para la columna en particular es para un pico, para dos picos, ¿sí? Entonces voy a ver si es posible con los cromatogramas que ellos nos enviaron o si no, pues eso lo trabajarían sobre los datos numéricos. En este caso ustedes se pueden ampliar la escala y hacer, digamos, unas mediciones más exactas de las áreas y todo eso.
Entonces estoy organizando esa información para enviárselas y que podamos pues sacarle provecho a lo que se hizo en la demostración. Sigue siendo para el viernes de la próxima semana y si ustedes van a ver cuando están haciendo el informe, pues tendremos la oportunidad de que ustedes practiquen lo que sería más o menos el examen. Entonces, hasta ahora el examen es para la próxima semana y hay unos ejercicios que ustedes están en capacidad de resolver, están algunos planteados y hay otros resueltos en la plataforma. Entonces, estoy esperando que ustedes tengan preguntas sobre los ejercicios. Como vieron, voy a mostrarles en la plataforma de Classroom, se puede hacer uso de como unos posts abiertos para todo el mundo. Entonces, hay algo importante y es que si van a incluir un post nuevo, que lo hagan acá, en vez de comparte algo con tu clase, porque algunos han hecho, bueno, no sé, no recuerdo si en este grupo, pero en otros grupos, que hay una cadena sobre un tema particular, alguien está preguntando algo sobre el ejercicio, y abajo pues he tratado de darles las guianzas para resolver el ejercicio, y luego alguien en esa misma cadena pregunta algo completamente salido del tema, o sea, pregunta otra cosa, como la clase de mañana va a ser a tal hora, pues que sea acá, para que se inicie pues un nuevo hilo y que todos lo puedan seguir. Entonces, esa es la idea. Entonces, antes de que comencemos, quiero escuchar qué dudas tienen o qué problemas o dificultades han presentado. Y aquí estoy esperando que me cuenten. Profe, Sí. HPLC entra en el parcial. Pues sí, y en eso pues tendríamos que replantear la fecha del examen. Incluso, pues, yo les había dicho a algunos que podríamos hacer solamente la cromatografía de gases, pero pues luego eso habría que meterlo dentro de algo completamente desligado, que es lo de absorción atómica. Entonces creo que no habría pues como una secuencia lógica en eso. Hasta ahora, pues yo tenía la idea pues, de hacer el examen de la próxima semana, pero básicamente Profe, sí, con ustedes podremos terminar el tema entre hoy y el viernes. Con eso terminaremos el tema para el examen. profe, Pero pues sí, había muy poco tiempo para hacerlo la próxima semana. Sí, Mateo. uy, ¿no cree que ese parcial está bastante carnudo, profe? Sí, de hecho, por eso tiene toda el mayor peso de la nota, porque es que eh, yo no encuentro cómo dividirlo. Entonces, quisiera, pues, si tienen alguna sugerencia, cómo lo harían. Porque Ah, sería, listo. por ejemplo, hacer un examen de solo instrumentación y luego un examen de las aplicaciones y luego, sí, entonces, Profe, yo estaba sí. pensando que, pues no sé qué tan factible sería que, pues no sé, ya uno propone y ya el profesor mira la viabilidad, ¿sí o no? Sí. Ujú. Que en este primer parcial, solo en este primer parcial, pues de seguir pues con esta metodología, eh, que valga un poquito más las actividades, ¿no cree? Porque pues es que como tiene tanto tema y tan extenso, pues uno a veces peca por estudiar demasiadas cosas y no estudiar lo realmente importante y pues uno no sabe en realidad qué es verdaderamente importante, porque uno tiene que estudiar Bueno, a todo ver. parejo. mm, Sí, pero por ejemplo, yo la única forma que podría encontrar como que lo pudiéramos dividir sería como, a ver, la primera parte fue como fundamentos generales de la cromatografía. Ujú. Vimos algunos mecanismos, algunas aplicaciones, diferentes tipos, cuáles eran las formas en las que se presenta la interacción y pues hacíamos predicciones de qué fase estacionaria, etcétera. Luego entramos a la parte de instrumentación, se describieron pues las partes del equipo con las funciones y luego los detectores y luego al final las aplicaciones. Entonces, el siguiente paso sería lo de HPLC, pero como ustedes verán, es algo muy similar a lo anterior. Entonces, yo por eso pienso que sería pues, posible integrarlo, ¿no? Lo que podríamos discutir es que, de hecho, hay un ejercicio bastante importante y bastante interesante. A ver si lo puedo mostrar acá. Es el ejercicio, el último ejercicio de los ejercicios del Scoop, no del Harris. A ver, tenemos el material de clase. Este ejercicio está, a ver, ejercicio del Scoop. Sí, aquí está. Entonces, aquí están los que deben trabajar. De hecho, creo que es el último, que es el ejercicio este, ese challenge problem. Entonces, lo que yo pienso es que podríamos eh, poner ese ejercicio
como una parte del examen, para que ustedes lo trabajen en el tiempo. Yo les daría, no sé, hasta el día del examen, para que lo preparen y lo estudien, ¿sí? Y lo resuelvan. Y este ejercicio estaría en el examen y tendría un porcentaje, no sé, una unidad del examen. Y el resto, pues, sería de las demás cosas. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que digamos, coyuntura de lo que estamos atravesando y sobre todo que para el viernes apenas terminemos el examen, yo pensaría que el examen no lo haríamos la próxima semana. Además, porque pues ayer desde la dirección nos solicitaron, o no nos solicitaron, nos informaron que por ahora se sugería que no hiciéramos exámenes. Entonces, en ese orden de ideas, el examen quedaría para después de Semana Santa. ¿Sí? Porque pues me imagino que así como se había propuesto que Semana Santa no se trabajara, pues ahorita estaba Diana Carolina que nos había dicho que ya se iba a ir de paseo, no sé, creo que eso ya quedó pospuesto. Entonces yo me imagino que en Semana Santa no sé si se va a seguir trabajando, no se va trabajando, igual pues todos estaremos acuartelados, entonces no creo que haya forma de pasar. Entonces una sería que el examen fuera ese martes de Semana Santa o después, si en el caso pues que la universidad diga que no. Pero entonces yo diría que en ese orden de ideas podríamos hacer que el examen y No, pues ya HPLC. ¿Sí? igual Eh, la derecha es que tenemos, igual que, la derecha es que, la derecha es que tenemos solo 3 parciales, ¿sí o no? Entonces es como la sí, ventaja. sí, esa es la ventaja. Entonces la propuesta, digamos, como para flexibilizar un poco eso sería, el ejercicio Profe, 30 de SESCO sería una unidad del examen y eso lo pueden ir trabajando, ¿sí? Y me lo presentarían cada individual y pues lo hacen y me lo mandan por la plataforma. Yo habilitaré un espacio, sí. profe, igual si Sí. tenemos dudas con ese ejercicio se los podemos ir preguntando. Pues sí, me pueden preguntar, pero yo solamente les daría guías, no calcularía nada por ustedes, solamente les explicaría cómo lo pueden hacer, pero no lo haría. Porque, digamos, si ustedes ven el ejercicio tiene cosas muy similares a los que ya hemos trabajado en clase y a otros ejercicios resueltos que están en la plataforma. Entonces, digamos que la idea es que ustedes usen toda esa información para resolver el ejercicio. Y, pues, lo ideal o lo interesante de esto es que, ¿recuerdan un ejercicio que hicimos la semana pasada para midiendo áreas, para calcular el número de platos, etcétera, ¿no? Ese ejercicio eh, es en el mismo sentido. Entonces, digamos que el hecho de que dos personas tengan el mismo resultado es poco probable, ¿no? Porque cada uno, como van a ver, va a tener algunas mediciones diferentes de las áreas, van a utilizar un método diferente. Entonces, digamos que eso es lo que a mí me da la tranquilidad de que al menos ustedes lo trabajan individualmente, porque el peligro siempre es ese, que alguien que no tenga muy claras las cosas, pues simplemente se apoya en alguien en que sí tenga un poco más de que haya trabajado. Entonces, no va a ser el único ejercicio del examen. En el examen va a haber otro ejercicio, porque yo tengo que garantizar que ustedes tienen esa parte. O sea que básicamente, a ver, digamos, el ejercicio va a tener 5 puntos, ¿cierto? O sea, digamos una unidad por cada punto. El último punto, ya lo saben, es ese ejercicio, el ejercicio 30 del SCOOP. Habrá otro ejercicio propuesto en el examen que valga otra unidad. Y la parte de instrumentación y de fundamentos serían las otras 3 unidades. Entonces ahí les preguntaría a los detectores. Recuerden, es que si se ponen a pensar, yo tendrían 3 puntos seguros del examen, ¿no? El último punto, que es ese ejercicio, un ejercicio pues que ustedes todavía no saben cuál es, solamente lo descubrirán el día del examen. Y el tercer punto es el diagrama del equipo con las funciones de las partes, sin olvidar el horno, ¿recuerdan? Entonces, esa digamos que es la ventaja. Entonces, por lo pronto, si en Semana Santa se va a trabajar, entonces el examen lo haríamos ese martes. Si no, sería la semana siguiente. Pues estamos esperando que la universidad nos aclare pues, cómo proceder. No sé qué opiniones tengan sobre lo que les propongo. No, pues bien, profe. Yo Sí, pues yo... tenía pues esa duda. Sí, porque sí, de hecho el examen es extenso. Si ustedes pues miran todo el material que hemos trabajado, yo creo que Ah, he dedicado mucho tiempo a mostrar las partes, las aplicaciones, a que ustedes no simplemente memoricen cosas, sino que analicen un poco, por ejemplo, si la fase estacionaria tiene esta estructura y el analito es así, se requiere más que este, más que el otro. O sea, ese tipo de cosas son las que yo espero que ustedes tengan presentes para el examen. Y pues lo Profe, HPLC lo terminamos
semana, sí. Profe, ¿por qué ese parcial tan lejos? O sea, o sea, hasta que toque la fecha del parcial, seguiríamos adelantando otros temas. Sí, sí, claro. O sea, sí, la próxima semana, o sea, nosotros terminamos clase este viernes de HPLC, hasta ahí quedó el examen, pero la próxima semana comenzamos con la fusión atómica. Mm. Pues yo no sé, personalmente, le digo pues por mí, pues como que me parece muy maluco porque, no sé, yo tengo como el vicio de empezar a confundir temas, como que ya dejaría muy atrás lo de gases, pues lo de cromatografía y todo eso, entonces pues yo no sé, no me Pues gusta de que sea hecho, una habría fecha tan solamente, lejana. no, de hecho habría solamente una semana entre la finalización del tema y el examen. Y pues en cursos normales es así, ¿no? Ustedes no O sea, terminan el tema y terminaría, en el siguiente. pero terminaríamos este viernes o el otro viernes. No, 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 este viernes, o sea, nos faltan estas 3 horas de clase, la de hoy, la del viernes, y con eso tenemos el examen listo. Pero entonces, La ¿qué siguiente harían? semana Porque sería digamos, que, acá estoy viendo el almanaque, entonces listo, terminaríamos el 28. Tendríamos la ¿sí? semana del 31, la primera semana de abril, la semana de Semana Santa y a la siguiente usted dice que sería el No, 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 parcial. yo estoy diciendo que el examen sería en Semana Santa, esos días de Ah, Semana Santa. bueno, pero Sí, 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 sería ese martes. Pues igual creo que los planes de viajes que tenían todos, incluyendo a Diana, que nos había dicho que no, a ver, sería o sea, iba a ser el 31, o sea que sería en este momento el 7 de abril. O sea que para este viernes 27 se acaba, la clase del 31 y la del viernes comenzaríamos con la fusión atómica y el examen es acá, el 7. ¿Sí? listo, profe. Por eso, pero entonces, por eso no es la próxima semana, porque dicen que el examen no debería ser. O sea, yo creo que en algún momento la universidad tiene que. A ver, ¿cuál es? La universidad recomendó que no se hicieran exámenes, pero no nos dijo no los hagan, ¿cierto? Entonces, digamos que yo en ese sentido, pues apoyo esa situación mientras. Porque es que en las últimas 2 semanas, sobre todo en la última semana, han cambiado muchas cosas, ¿no? Llegamos hace 8 días y que no había clases presenciales, que fueran virtuales. Listo, comenzamos con eso, pensamos pues que la cosa iba a ser un poco más fácil, pero después sacaron el decreto presidencial que va a haber cuarentena, entonces digamos que eso ha complicado mucho las cosas y en ese sentido, por ejemplo, algunos estudiantes que tenían acceso yendo a otra parte para conectarse a la red, bueno, no sé, con un amigo, no sé, ahora con esa condición de la cuarentena total, seguramente no podrán movilizarse. Entonces, yo sé que la universidad en este momento debe estar atendiendo un volumen muy grande de solicitudes de estudiantes o de profesores, porque ellos nos pusieron pues, un formulario para llenarlo por cada estudiante que no se haya presentado, que tenga dificultades. Entonces, básicamente la directriz fue, miren qué estudiantes no han estado atendiendo las clases virtuales y nos los mandan para nosotros conectarnos con ellos y tal, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue crear esa encuesta y pues vi que algunos de los que sí han más o menos regularmente asistido a las clases también pues diligenciaron el formulario. Entonces, me imagino que esos estudiantes que han podido de alguna forma no muy sencilla pues acceder y que han tenido que modificar, digamos, esas condiciones de acceso debido pues a la dificultad de movilidad que está planteándose ahora. Pero pues yo sé que en algún momento la universidad simplemente, ya, siendo pues honestos y pues debería detener la grabación. Yo sé que la universidad en algún momento, como sucedió en los paros, algunos están en paro, otros no, la universidad, ustedes saben qué ha hecho. Lo que ha hecho es, listo, con los que sí han seguido yendo y todo, sigan adelante y después presentamos algún tipo de opción para los que no. Entonces, yo me temo mucho que la opción para los que simplemente no se pueden conectar va a ser de pronto, no sé, aplazar para ellos el semestre o algo como eso. Y seguramente la directriz será en el futuro, sigan con todo el proceso con los estudiantes que se han venido trabajando. Entonces, digamos que en ese orden estaríamos dándole a la universidad 2 semanas para que eso se organice. Pero ya en Semana Santa, pues tendríamos que seguir, porque si no, el semestre se nos va a acabar, aunque me imagino que por esta situación habrá que modificar de alguna forma el semestre. Pero pues sí, en algún momento habrá que hacer evaluaciones por este medio y todo eso. Entonces, eso es lo que, digamos, eso es lo que yo les estoy planteando.
¿sí? Entonces, el examen serían 2 semanas. Yo espero que de aquí a eso la universidad se haya normalizado en cuanto a qué decían qué hacer. ¿Qué se va a hacer con los que tienen acceso? Seguir adelante, creo que sí. Y con los que no, pues me imagino que la universidad les pondrá alternativas, les dará posibilidad de cancelar los cursos o de aplazar el semestre o de, no sé. Porque, listo, hay problemas con, por ejemplo, con ustedes yo diría que yo la tengo más fácil, ¿no? Porque digamos que la parte experimental de esto era las demostraciones, yo voy a tratar de buscar videos, no sé, algo se me ocurrirá para reemplazar esas sesiones de trabajo. De pronto usar datos que he recolectado otros semestres, hacer un tour virtual por el equipo, bueno, no sé, algo así haríamos. Pero, por ejemplo, en el otro curso que tengo es de química analítica. Ustedes saben que ese curso es mitad experimental y mitad teoría. Entonces, yo no sé cómo la universidad va a proceder con ese tipo de cursos, porque no es lo mismo que yo llegue y les diga, bueno, en el laboratorio ustedes hubieran hecho esto, y aquí están los cálculos y hagan los resultados y ya. El aprendizaje en el laboratorio no se puede hacer virtual. Pues, dentro de mi concepción, tal vez estoy muy en el pasado, pero ¿cómo va a ser un análisis de hierro, un mineral con permanganato en forma virtual? Ustedes saben que la única forma, bueno, para mí, es ir al laboratorio y untarse bueno, y hacer lo que ustedes vean hacer el laboratorio. Digamos que ese aprendizaje, hasta ahora no tenemos la herramienta o las herramientas para hacerlo. Entonces, no sé qué va a pasar con esos cursos, por eso esto es un tema complejo para todos, no solamente para la movilidad, de la parte económica, sino que nosotros no estamos preparados para esto. Aunque, pues, dentro de todo, yo ya estaba usando plataformas y cosas para los cursos, ¿no? Como ustedes vieron. Entonces, digamos que la transición no fue tan difícil. Yo pude, el día que dijeron virtual fue el lunes, ese día no pude tener clase con el otro grupo, pero al otro día arrancamos, pero ustedes tampoco tuve clase, después lo tratamos de reemplazar. O sea, yo tardé tal vez un día o dos en tener más o menos listo lo que ellos tenían, ¿no? Pero hay algunos profesores que apenas pudieron dar el viernes de la semana pasada la primera clase virtual. O sea, eso fue algo para lo que muchos no estaban preparados. Entonces, en todo esto siempre habrá gente afectada. Entonces, es algo que nos está afectando de una forma más grande a unos que a otros. Pero sí, yo estoy casi seguro que en algún momento la universidad va a decir, sigan como están, porque ustedes, yo particularmente no creo que esta situación se resuelva en 1 o 2 meses. O sea que 1 o 2 meses, como ustedes saben, es la mitad del semestre. Entonces la universidad no puede tener, primero, no puede tener profesores sin que estén trabajando. Ustedes saben lo que ha pasado en los paros, los que no han podido dar clase por cualquier motivo, pues no les van a pagar. Entonces, me imagino que esa presión también va a hacer que la mayoría de los profesores tengan que buscar la forma de hacerlo. Y al final lo que va a pasar es, los que pueden seguir con clases van a seguir, y los que no, pues habrán alternativas que la universidad va, pero no sería algo diferente, porque es que si ustedes piensan no hay otra forma de proceder. ¿Cómo más nos vamos a comunicar para hacer una clase? Tiene que ser por este medio. No nos podemos reunir, no. Si van a suspender el semestre, eso tendría también algunas dificultades. Entonces yo sugiero que, por ejemplo, yo pienso que la universidad, si hay cursos en los que más de la mitad de los estudiantes, o al menos la mitad, está asistiendo y están trabajando y se puede terminar así, los van a permitir seguir. Y los que no, pues sí, los van a cancelar o no sé qué van a hacer. Pero pues digamos que eso son cosas que uno hipotetiza acá, pero hay que esperar lo que la universidad define. Entonces, yo espero pues que estos momentos de discusión nos sirvan para analizar la situación y que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque si no va a pasar algo como eso. Y pues ya hemos tenido como 7 semanas de trabajo y ustedes pensarán también como yo que no es justo que aunque podamos seguir no lo hagan, ¿cierto? Entonces, yo sé que es injusto con los que no tienen acceso, sí, yo sé que es así, pero pues, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en este momento veo que están las 22 personas incluyéndome porque había alguien más. O sea, parece ser que todos los que están matriculados en el curso están conectados en este momento. Entonces yo diría que en cuanto a la viabilidad de que este curso se pueda afrontar de esta forma, yo diría que sí. Entonces sí, no sé qué van a hacer con las demás asignaturas teórico-prácticas. Yo estoy haciendo maromas con los de química analítica para seguir adelante, para tenerlos pues conectados y todo eso. Pero pues me imagino que la universidad tomará posición o no. En muchas ocasiones, a veces los profesores nos quedamos como en el aire esperando qué hacer
y pues cada uno va a tomar sus decisiones sin que la universidad lo haga. Entonces yo espero pues que esto pues, sea un poco diferente a lo que ha pasado, sobre todo con las situaciones en las que ha habido paros y anormalidades académicas. Esto pues de hecho es una normalidad académica para la que no estamos preparados. Esperemos que las directivas tomen las decisiones que más nos convengan a todos o a la mayoría, ¿no? Porque pues, siempre habrá alguien afectado con una decisión que se tome en una situación de estas. Bien, entonces creo que ya hemos hablado de lo que va a pasar. Profe, Sí, ¿será que el viernes antes del parcial, pues ese día no daría clase, sino que podría resolver dudas? el viernes antes del parcial, o sea, ¿de cuándo? Bueno, yo lo que he hecho pues con otros grupos es que igual no utilizar tiempo de clase, porque es que nosotros tenemos solamente 3 horas de clase. Y pues si utilizamos ese tiempo, entonces lo que yo he hecho es como, pues ustedes saben que tenemos asesoría, ¿no? Horas de asesoría. Entonces, digamos que lo que se me ocurre es, yo pondría una encuesta sobre 1 hora, 2, a que puedan tener acceso para hacer una sesión de consulta. Y pues eso sería, por ejemplo, la próxima semana o esa semana antes del examen. Podríamos incluso hacer una sesión la próxima semana y otra sesión la semana del examen. Y entonces la idea sería el planear pues una sesión así, fuera de clase, 1 o 2 horas. De la misma forma, los que no puedan acceder, yo voy a tratar de que, pues voy a poner una encuesta, ¿no? De horario. Miramos en un horario en el que la mayoría pueda, hacemos la sesión, pues se va a grabar y se va a estar en la plataforma para los que no tengan acceso porque no pueden a esa hora o tienen algún problema, pues la puedan ver después. Pero sí, claro que sí, tendríamos asesorías normales, como las que ustedes hubieran tenido si yo estaba en la oficina, ahí, etc. La idea es que sean concertadas para que la mayoría pueda atender. Pero sí, sí esa es una buena observación. ¿Listo? Bien, entonces voy a compartirles esta presentación. Ustedes van a ver que esto no es muy diferente de lo que veníamos hablando, ¿cierto? Entonces, HPLC. A ver, yo voy a tratar de escribir sobre la misma... ¿De qué color lo quieren? A ver, vamos a hacerlo fucsia. Listo. Bien, entonces, esta técnica se diferencia de la que ya habíamos tratado antes, en que la fase estacionaria pues es un sólido soportando una fase, un compuesto, pero la fase móvil no es un gas, sino es un líquido, ¿no? Y es un líquido de alta presión. A ver, yo veo cómo puede pasar esto. ¿Será que si pongo el lápiz no me deja pasar? No, parece que no. Solamente cuando necesito. Bueno, listo. Entonces, aquí hay un esquema general de cómo podemos decidir entre cuál de las dos técnicas usar, básicamente. Entonces, esa linecita punteada que hay ahí, básicamente nos dice que ese lápiz está muy grueso. A ver si se puede cambiar el lápiz. No, eso está muy grueso. Ya es que es un marcado, es que seleccioné. Vamos a hacerlo con rojo. Lamentablemente tenemos que hacer. Entonces, esa línea básicamente es la frontera entre la cromatografía de gases, porque sigue siendo tan grueso. La HPLC. Problemas técnicos acá, a ver. Herramienta de lápiz, yo estoy seleccionando ahora creo que sí. Listo. Entonces, en ese esquemita que están viendo, tenemos pues el gráfico, básicamente, como pueden ver, el eje vertical habla sobre el tipo de polaridad de los analitos. Todos los que hay dentro del cuadro son analitos diferentes. Hacia abajo tenemos los más hidrofóbicos y hacia arriba los más hidrofílicos. El eje horizontal, por el contrario, nos dice qué tan volátiles son los compuestos. Entonces, si se fijan en el eje horizontal, los más volátiles están hacia la izquierda y los no volátiles o menos volátiles hacia la derecha. Entonces, recuerden que para cromatografía de gases, el requisito es que ese analito sea volátil o que se pueda derivatizar para convertirlo en un compuesto volátil. Entonces, todo lo de cromatografía de gases
es lo que está acá, ¿sí? Porque son compuestos volátiles, ¿sí? Y compuestos que tienen una polaridad más bien baja, no muy polar. Entonces, dentro de los que ustedes pueden ver ahí, yo no sé por qué el lápiz está cambiando otra vez hasta tan grueso. Dentro de los compuestos que se analizarían por cromatografía de gases, por ejemplo, en la parte inferior tenemos compuestos volátiles, ¿cierto? Como acá lo pueden ver, compuestos de carbonos pequeños de C2AC6. Tenemos epóxidos, nitrosaminas, nitrilos, sulfonaminas, etcétera, ¿no? Polímeros, ácidos grasos, ésteres aromáticos, bueno, todos esos compuestos están acá. Mientras que si tenemos compuestos que son menos volátiles, o sea, más hacia la derecha, tenemos, por ejemplo, estos. Estos son compuestos que se utilizan como colorantes en comidas, vitaminas liposolubles, fosfolípidos, antibióticos, ácidos grasos, enzimas, todos esos de acá. Entonces, todos los que están en esta parte superior serían para que puedan analizarse, utilizar HPLC. Profe, usted sí está grabando. Sí, está grabando, hace rato creo. Sí se ve bien, ¿no? Sí, aquí dice que está grabando. Entonces, lo de acá se debe estar grabando, ¿no? Bueno, entonces, digamos que ¿qué determina qué aplicación o cuál de las dos técnicas usar? Básicamente la volatilidad. Si un compuesto es volátil, pues se analiza por cromatografía de gases. Pero si no lo es un azúcar o un compuesto que se descomponga o simplemente no es volátil, se analiza por HPLC. Por ejemplo, si nosotros tenemos cosas como enzimas o antibióticos o moléculas que queremos analizar aspectos importantes. De hecho, en estos días estaba leyendo un poco un artículo sobre, pues muy afina a lo que está pasando, y era un artículo sobre coronavirus y cómo dar respuesta pues a lo que mucha gente se pregunta, que si el coronavirus fue creado en un laboratorio sintéticamente o si pues realmente fue de origen animal, que se dieron pues unas eh, condiciones específicas para que pasara lo que pasó, y que un virus que era de origen animal finalmente pudiera transgredir esa barrera y pasar a los humanos y luego ser transmitido entre humanos, ¿no? Entonces, en la discusión del artículo presentaban un perfil del genoma del virus y pues analizaron algunos aspectos, ¿no? Una de las hipótesis era que una parte estructural de la molécula era como la clave para determinar que la participación de un sistema inmune para que esa parte de la molécula o esa secuencia de aminoácidos fuera esa, eso implicaba que tenía que haber participado un sistema inmune, porque una modificación que había en algunos de los aminoácidos no podía meterse de forma sintética, sino que parecía pues la respuesta a un sistema inmune, o sea que el virus estuvo en contacto con un sistema inmune humano y ahí comenzó a mutar. Entonces básicamente la historia corta después de todo el artículo era, eh, es parecido a porque pues de coronavirus hay varios, pero de origen animal, ¿no? Digamos que es el primero que hace el salto a los humanos. Los más parecidos en la secuencia de aminoácidos eran los coronavirus de murciélago, pero el más parecido era el de pangolín. Entonces, por eso ustedes han escuchado de las dos historias de que viene de pangolín o que viene de murciélago, pero pues digamos que en cuanto a la estructura y lo más factible es que viniera de un murciélago, pero genéticamente se parece más al pangolín. Y dentro de la estructura, lo que lo diferencia de los otros coronavirus que son de origen animal es que se modificó una parte de la molécula, que pues el virus tiene una secuencia de aminoácidos, es una molécula, en la que esa modificación le permitió poder unirse a un receptor humano. Y ahí comenzó pues la transmisión. Entonces digamos que en general lo que hicieron fue determinar que ese virus tenía una estructura que le permitió, a diferencia de los otros coronavirus, pasar a un huésped humano. Y en ese huésped humano se dieron condiciones específicas para que ese virus mutara y fuera transmisible entre humanos. Y ahí pues comenzó lo que ya sabemos. Entonces,
Ese análisis implica que se debe conservar intacta la estructura del virus para saber qué aminoácidos y qué secuencias fueron las que se modificaron y las que encontraron diferente a los otros coronavirus. Entonces, si por ejemplo una muestra de ese se inyectara a un equipo de cromatografía de gases, pues lo primero que sucede, ustedes saben, es la volatilización. Y esa volatilización inmediatamente alteraría la estructura cuaternaria de la proteína. O sea, estudiar una proteína por cromatografía de gases no es posible, porque solamente el hecho de calentarla a la temperatura necesaria para hacer el análisis por cromatografía de gases, ese calentamiento ya modifica su estructura. Puede ser que los aminoácidos no se destruyan, pero esa modificación ya va a hacer que las interacciones que la proteína da se modifiquen, mientras que en HPLC es posible conservar parte de la estructura que se quieren analizar. De hecho, si recuerdan, y de eso les voy a hablar un poco más adelante, tal vez el viernes, si recuerdan, sigo sin entender por qué esto se cambia automáticamente. Yo lo pongo acá, acá está, y cuando voy a escribir, bueno, ya, ahí está. Entonces, los azúcares que están unidos a las proteínas se conocen así como glicanos. En español sería como los glicanos. Los glicanos son moléculas de azúcar que están pegadas a ciertos aminoácidos. De hecho, una de las modificaciones que encontraron en el coronavirus fue una alteración de esos glicanos. Y esos glicanos parece ser que se pegaron a la molécula del virus por interacción de un sistema inmune humano. Entonces fue como la respuesta del virus ante este sistema. Y de hecho, esa modificación es la que les permite a ellos que sean transmisibles entre humanos. Entonces, si yo quiero analizar algo como eso, tenemos aquí son azúcares, yo no puedo utilizar cromatografía de gases, porque al inyectar un azúcar al cromatógrafo, ustedes saben que lo primero que pasaría es que se quema. Entonces, no es posible hacer análisis de moléculas complejas como proteínas, aminoácidos, esas cosas, azúcares, en cromatografía de gases. Necesitamos una técnica adicional. Entonces, se usa, por ejemplo, en este caso, HPLC. Y yo pues les voy a hablar más adelante de la aplicación específica pues, en la que yo trabajé en cromatografía de gases. Bueno, entonces, el principio es muy similar a lo que ya habíamos visto en cromatografía de gases. Aquí tenemos a la izquierda una columna que contiene la fase estacionaria, es decir, la columna antes del análisis. Digamos que esta es la columna que está ahí como en A. Luego se carga en la parte superior de la columna la muestra. Y luego se adiciona en el tercer paso el solvente. Entonces, la muestra tiene, parece ser en esta animación, tiene tres, bueno, no es una animación, esta figura tiene tres componentes, que todos estaban juntando, juntos en esa muestra que se ve en B, donde se carga la muestra en un solo componente, una mezcla. Pero luego, cuando se adiciona el solvente, ¿qué sucede? Los componentes tienen más afinidad por alguno de los dos, por el solvente que se adiciona o por la fase estacionaria que está soportada en la columna. A lo largo de la corrida, pues entonces sucede lo que está descrito en C y en D. Comienzan a separar. El primer componente que sale, en este caso, es el que iba adelante, o sea, el rojo, que como ustedes supondrán sería el que tenía mayor afinidad por el solvente. Y el último que saldría sería el componente que está en azul, que es el que tiene más afinidad por la fase estacionaria. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Entonces, el cromatograma tendría pues la misma forma, tendríamos un eje en donde representamos el tiempo y otro donde se representa la intensidad de la señal del detector. Los detectores son un poco diferentes a los que usamos en HPLC. A ver, digamos que en este caso tendríamos un cromatograma que tenemos un pico, son tres componentes, 2 y 3. El primer pico sería el rojo, que salió primero. Luego tendríamos el que salió segundo, que según esto es el verde. Y el último sería el pico azul. Entonces tenemos cada uno de los componentes, rojo, verde. Profe, Sí, sí. una pregunta. El HPLC entonces siempre es un sistema sólido líquido.
Sí, lo que se usa principalmente es una fase estacionaria sólida y una fase móvil líquida. El uso de las fases estacionarias líquidas en cromatografía de alta resolución no es no es muy práctico, y la principal razón es que la presión a la que se opera es una presión elevada. Si tuviéramos un líquido absorbido en la columna o con un soporte sólido, pues seguramente el sangrado de la columna sería terrible, ¿no? Sería pues perdiendo todo el tiempo fase estacionaria. Entonces normalmente es un soporte sólido y sobre el soporte covalentemente está unida la fase estacionaria. ¿Sí? Listo. Bien. Gracias. Aquí está la técnica descrita. Entonces primero tenemos la columna, ¿no? Que es un cartucho sólida o la columna empacada, donde tiene la fase estacionaria. La fase móvil pues pasa a través de la columna empacada. Pero digamos que este es un principio, una descripción muy básica, porque de hecho, si piensan un poco, el hacer mover, en este caso, digamos que lo que hace que el solvente se mueva es la gravedad, en este caso. O sea, el solvente simplemente va atravesando por gravedad en este esquema simple. Pero cuando se trata de una columna empacada con una porosidad bien baja y con partículas muy pequeñas, necesitamos algo para que empuje el solvente. Entonces, en ese caso ya no es simplemente la gravedad, sino que necesitamos una bomba de alta presión. Y digamos que eso es lo que experimentalmente limita muchas cosas en la cromatografía por HPLC. Bien, entonces, esa bomba empuja el solvente a través de la columna. La muestra se coloca al inicio de la columna y los componentes se comienzan a separar de acuerdo, de acuerdo a la interacción que presenten con la columna y con la fase móvil. Esa interacción hace que se separen y luego llegan al final de la columna el detector. O sea que básicamente el proceso podríamos describirlo como una columna. Aquí se inyecta la muestra y aquí al final tenemos el detector. A ver, esto no escribe muy bien, que digamos, el detector. Entonces, la muestra ingresa aquí, ahí también de alguna forma tendrá que entrar el solvente. Y pues llegan ambos al detector y los componentes de la muestra pues llegarán ordenados de acuerdo a la separación que se haya dado en la columna, ¿no? Eso pues lo que yo trato de dibujar ahí es una columna. Yo creo que me va a tocar cambiarla próximamente el software, como que PowerPoint no sirve mucho para hacer esto. Bien, entonces ese es el proceso, ¿no? Después del detector se obtiene el cromatograma. Entonces, si ustedes se fijan, son cosas muy parecidas a las que pasaban en cromatografía de gases, con la diferencia de que la fase móvil no era un solvente, sino un gas. Entonces, habrán algunos cambios, sobre todo en la instrumentación, porque, por ejemplo, si el solvente viene de una bomba a alta presión, pues el inyector tiene que ser un poco diferente. Porque, por ejemplo, el septum de cromatografía de gases es un septum que solamente tiene que lidiar con las fugas de gas. Cuando se perfora con la aguja y se saca, pues debe volver a sellarse para que el gas no se vaya. Pero si ustedes recuerdan, el orden de magnitud de la presión a la que estaba el gas no era muy alto, o sea, era una presión máxima como de 2 atmósferas. Entonces, digamos que el pequeño orificio que se hizo en el septum con la aguja, tal vez no se vea comprometido con una presión de 2 atmósferas. Pero si estamos hablando, bueno, una atmósfera son más o menos 100 megapascales, bueno, hay una aproximación, 100 kilopascales, más o menos ahí. Una aproximación muy sencilla. Pero cuando estamos hablando de la presión máxima de una columna, la entrada, podríamos hablar de cosas como de 400 pascales. Perdón, 400 bar, estaba cambiando las unidades. Una presión de 2 atmósferas es muy baja, pero cuando estamos ante una presión de 200, 300 bares, la presión es demasiado grande y un sistema con un septum no sería eficiente para contener el solvente. O sea que si se inyecta por ahí, seguramente cuando se retira la aguja, la presión sería tan grande
que ese pobre caucho no sería capaz de contener el solvente y por ahí habría una fuga. Entonces, digamos que la parte más compleja de la instrumentación para HPLC está ahí. ¿Cómo lidiar con esa presión tan elevada? Bien, en general, este es un equipo para HPLC. Entonces, a la izquierda pueden ver que hay solventes. Los equipos normalmente están provistos de unas bombas que están conectadas a dos líneas de solvente, el solvente A y el solvente B. Recuerdan que en cromatografía de gases teníamos solamente un tipo de gas durante todo el análisis, y la forma en la que se podía diferenciar la separación entre un componente y otro normalmente era por un gradiente en la temperatura, porque pues cambiar la composición del gas no era o no es muy práctico, pero en HPLC sí es crítico. Entonces por eso, por ejemplo, como pueden ver ese esquema, tenemos dos solventes, el solvente A y el solvente B, que son aspirados a través de un par de bombas. Esas dos bombas, como pueden ver acá, entregan cada uno de los flujos, el que viene de B y el que viene de A un mezclador. Esa mezcla es lo que va a llegar a la bomba, a la columna. Entonces yo puedo cambiar los flujos de cada una de esas dos bombas, la bomba del solvente A y la bomba del solvente B, para que la mezcla que llegue al inicio de la columna tenga una composición variable. Esa variación en la composición, como vimos, sería la que podría ser la responsable en la separación. Ya veremos un poquito de eso que ya habíamos discutido antes. Entonces, tenemos las bombas que succionan de cada uno de los dos solventes. Son botellas con solvente que se preparan y están ahí. Normalmente el solvente A es agua y el solvente B es un solvente orgánico. Entonces, si se mezcla más del solvente A que del solvente B, pues la fase móvil tendrá más polaridad. Si se mezcla más de B que de A, pues tendrá menos polaridad. Y pues eso es lo que a veces se optimiza para determinar para obtener una separación. Bueno, entonces, aquí al mezclador están llegando independientemente los dos flujos. Estos se mezclan para dar uno solo, el que sale del mezclador. Y pueden ver que esta bolita naranja que está allí está representando el punto donde se mezcla o donde ingresa la muestra. Entonces, esto es lo que conocemos como el inyector. El inyector puede estar provisto de un automuestreador, parecido al que vimos en cromatografía de gases. Simplemente un carrito lleno de agujeritos con números en donde se coloca el vial y pues el automuestreador toma uno de esos viales y lo inyecta. O en algunas ocasiones lo que hace el automuestreador es los viales están quietos en esa plataforma, en esa como rejilla de huequitos con números y letras. Y hasta allá va el sistema de inyección y toma una cantidad de muestras. O sea, los sistemas de inyección pueden ser diferentes, pero básicamente son esos dos tipos. Uno en el que el vial se toma y se lleva hasta un punto donde se succiona, o sea, como lo que estábamos viendo en el laboratorio del cromatógrafo, ¿sí? Lo que Mateo tanto quería grabar con su teléfono. El momento en que se tomaba el vial, se llevaba hasta el punto de inyección, ahí se tomaba con la jeringa una muestra y luego devolvía el vial a donde era. O la otra forma es que el vial se queda donde está, pero lo que se mueve es la jeringa completa para posicionarse sobre el vial, romper el paquecito del vial, tomar una cantidad de muestra y luego ir a inyectarla aquí, en esta inyección. Entonces, como podrán ver, tenemos que la mezcla de solventes se encuentra con la muestra acá y la lleva a la columna. Entonces, aquí está la columna. Tenemos que esta columna es con un material empacado. Aquí habrá una gran presión a la entrada, o sea, esta presión, digamos que es la zona de presión alta. Y luego tendríamos al final la zona de presión baja. Normalmente la salida de la columna está a presión atmosférica. Luego eso llega al detector. El detector pues obtiene el cromatograma y pues el detector no recolecta esa fase que está saliendo de la columna, que es un líquido, sino que hay un sitio donde
recolectar esos residuos que salen del equipo. Entonces, básicamente, si ustedes hacen una analogía con el equipo para cromatografía de gases, tenemos la columna, que de hecho también puede estar dentro de un pequeño horno, pero no, pues, no es denominado un horno como tal, porque sí es posible hacer un cambio en la temperatura, pero normalmente esa temperatura va desde la temperatura ambiente hasta unos 80 grados Celsius. ¿Sí? O sea que sí se necesita que la columna esté en algún tipo de compartimiento para aumentar la temperatura, pero no un horno como el de la cromatografía de gases, no un horno como tal, sino un espacio pequeño donde la columna quepa y que esté provisto de una resistencia eléctrica para calentar y pues un sensor de temperatura para controlar esa temperatura. Entonces tenemos la columna dentro de su compartimiento para controlar la temperatura, pero en lugar de tener aquí sería como el análogo a los cilindros. Aquí tenemos el cilindro de gas de arrastre, pero no, aquí son solo dos botellas con los solventes. Tenemos las bombas, en el caso de la cromatografía de gases teníamos era como los reguladores de flujo, llegaban al puerto de inyección. ¿Sí? Entonces digamos que son muy similares en ese aspecto. Aquí está el puerto de inyección, solo que en cromatografía de gases todo esto es solamente para manejar un solo flujo. Aquí estamos manejando dos bombas, cada uno con el solvente A y el B, se mezclan, llegan acá, y por eso llegan al inicio de la columna. Si pueden pensar, esto sería similar. Aquí al final está el detector manda su señal a el sistema de procesamiento de datos y se obtiene el cromatograma. Y pues de alguna forma en cromatografía de gases también el gas tendría que salir de alguna forma, ¿no? Normalmente no hay un colector de desechos como acá, sino que el gas simplemente sale a la atmósfera porque la cantidad de gas es muy pequeña. Estamos utilizando un detector como el FIT, pues eso simplemente se quemó y se convirtió en CO2 y agua y algunos iones, pero eso pues no se necesita recolectar. Entonces este es el esquema general de un equipo. ¿De qué Profe, consta? una pregunta. Usted decía que normalmente pues en la GC se utilizaba, pues se analizaban compuestos de baja polaridad, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Pero también se pueden Eh, manejar de alta, ¿no? Sí. en H, ¿cómo? Sí, sí, también se pueden, de acuerdo voy a volver a la tablita donde estaban separados. A ver, Sí. esta. Sí. Como, como en HPLC se juega también con la polaridad por esa mezcla de solventes, o sea que también se pueden analizar de baja polaridad o exclusivamente no solo en la GC. No, también, mire, por ejemplo, aquí en la zona baja, aquí a la derecha, tenemos fosfolípidos, Ah, que son bastante hidrofóbicos, pero que no son volátiles. ¿Sí? Muchas proteínas, hay algunas proteínas que son muy poco hidrosolubles, entonces las proteínas también se pueden analizar. O sea, yo diría que básicamente la línea está dividida entre volatilidad o no volatilidad, pero no en que ah, exclusivamente hay un tipo de las dos, que si es polar o no polar, ¿no? Sí. De hecho, la posibilidad de usar diferentes mezclas de solventes ricos en agua o ricos en solvente orgánico le da la versatilidad del HPLC, porque puedo lograr separaciones no basado solamente en diferencias en la interacción con la fase estacionaria, sino que puedo cambiar la interacción con la fase móvil. Porque la columna no se cambia. Es decir, yo coloco una columna y puedo separar componentes de diferente polaridad, simplemente cambiando la composición del solvente, haciendo que en un momento determinado el equilibrio vaya en favor de la fase estacionaria, o sea que eso se retiene. Pero en un momento dado también cambia la polaridad para que el equilibrio sea favorecido o que favorezca la fase móvil. Entonces yo puedo lograr la separación de una amplia gama de solventes o de analitos, perdón, cambiando la composición de la fase. Lo que no podíamos hacer en HPLC, perdón, en cromatografía de gases. Recuerdan que en la demostración un pico que tenemos que todavía identificar cuál se perdió. Debían salir 10 picos y salieron solamente 9. Entonces es posible que esa columna, bajo las condiciones en las que estábamos, no pudiera lograr esa separación. Y simplemente cambiando la temperatura, pues no se logra la separación. Mientras que si se fijan en HPLC tenemos más opciones. Porque no solo podemos cambiar la temperatura, aunque no dentro de un rango tan grande como en cromatografía de gases, pero podemos jugar con la composición del solvente para cambiarla y hacer que algunos componentes salgan
De hecho, en cromatografía por HPLC no se usan gradientes de temperatura. O sea, lo que se hace es fijar la temperatura de la columna y variar la composición de los solventes. O sea, no hay equipos, al menos no los conozco, en los que se pueda hacer un gradiente de temperatura. Que de hecho es algo que podría ser como tema de investigación, ¿no? Que sabe hacer una separación manteniendo la composición del solvente constante y cambiando la temperatura. Entonces eso, pues como ustedes saben, cambiará el equilibrio termodinámico de las constantes de equilibrio de fase líquida y fase estacionaria. Entonces eso podría de alguna forma, pero los equipos normalmente no están provistos de un sistema para mantener la temperatura cambiando dentro del análisis. Bien, entonces digamos que ese es el esquema, ¿no? El equipo físicamente se vería algo como esto. Entonces tenemos, este equipo es un equipo modular, que de hecho si lo recuerdan, aquí voy a apelar a su memoria, el día que fuimos al cromatógrafo de gases, en la parte del fondo, como a la izquierda, al otro lado donde estaba el cromatógrafo, cerca pues al almacén de reactivos, de materiales, había un equipo de cromatografía de HPLC. Y en la parte de arriba, como pueden ver, en la parte de arriba están las botellitas. A ver, voy a cambiar el color a este rojo. Listo. Entonces, en la parte de arriba están las botellas de solventes. Estos son los solventes. Entonces, el siguiente punto será la bomba, ¿no? Entonces, miren que los solventes están justo sobre la unidad que contiene la bomba. Allí cada uno de esos es succionado por una respectiva bomba. Luego pasan al puerto de inyección, que está acá, puerto de inyección. Y en el siguiente módulo tendríamos la columna. O sea que aquí en lo que les estoy señalando con el puntero, aquí está la columna. Esa columna entonces recibe el solvente del mezclador y aquí en el puerto de inyección se mezclan con la muestra que se acaba de inyectar y pasan a la columna. Y el quinto es el detector. Aquí en la parte de abajo estaría el detector. El detector normalmente es una celda de flujo. Celda de flujo es porque hay un punto en donde linealmente pasa el líquido que viene de la columna y pues se mide alguna propiedad de esa mezcla. Los detectores más comunes, como veremos en un momento, son los detectores que utilizan radiación ultravioleta. Entonces se comporta básicamente como un fotómetro, solamente que la celda no es una celda estática donde el líquido se queda quieto mientras se mide, sino que está fluyendo. Entonces, por eso es una celda de flujo. No es una celda normal, sino es una celda a la que le entra líquido y le sale líquido constantemente, pero en esencia tenemos una fuente de radiación y un detector que mide la diferencia entre las intensidades de la luz que se emite desde esa fuente y la que llega al detector, o sea que se mide un tipo de absorbancia. Entonces, este es en general el esquema de un equipo real. Tenemos la bomba, que tiene los solventes, el puerto de inyección, luego donde está la columna, el detector y el sistema de procesamiento de datos. Haciendo la analogía con el de cromatografía de gases, en la parte donde está el solvente tendríamos un cilindro con el gas de arrastre. Luego tenemos el sistema de inyección, o sea que no necesitamos una bomba, ¿no? Porque la presión del gas al interior del cilindro es suficientemente alta para producir el flujo que necesitamos. Aquí sí necesitamos una bomba. Luego está la columna, de la columna sigue el sistema de detección y el sistema de procesamiento de datos. Entonces es en esencia similar, solo pues que con las condiciones experimentales para manejar líquidos en lugar de manejar un gas como cromatografía de gases. Bien, este es un esquema de una bomba usada en cromatografía por HPLC o en HPLC. El esquema nos está mostrando la parte de abajo, que es por donde ingresa el solvente. O sea, digamos que viene de una de las botellitas. Este pistón que hay acá, como ustedes podrán imaginarse, se puede mover en dos direcciones. Puede moverse hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Con esa bomba, con ese motor. Entonces, lo que sucede es que cuando llega a la posición más cercana
al pistón, aquí, el émbolo seguramente estará ubicado aquí donde yo lo estoy dibujando. Entonces, cuando hace eso, cuando está en esa posición y se desplaza hacia atrás, lo que hace es una succión. Entonces, ese émbolo estará en esta posición que digamos que es la más larga o la más a la derecha donde puede estar, y ese retrocede por acción del motor, hace succión. Entonces, aquí es importante tener estas dos válvulas que se llaman válvulas de cheque. La de acá es la de entrada y la de salida. Entonces, básicamente una válvula de cheque lo que hace es permitir el flujo solamente en una dirección. Por ejemplo, la bomba de abajo o la válvula de abajo solamente permite el flujo en la dirección hacia arriba. Entonces, cuando el émbolo está en esta posición que les estoy marcando acá, la más cercana o la más a la derecha, y retrocede, está haciendo una succión. Al hacer esa succión, esta válvula se abre para que el solvente ingrese. Entonces, eso ocurre durante todo el camino de este pistón hacia atrás. Ahora, cuando llega atrás, pues esto digamos que está atrás porque este punto de acá está acá. Cuando llega atrás, llegará un punto en que va a comenzar a empujarlo el motor hacia adelante. O sea que ahora otra vez va a hacerlo, pero desde esta posición hacia la derecha. Al hacerlo allí, está empujando un volumen de líquido. Esta válvula está cerrada porque no permite el flujo en esta dirección. Entonces, al cerrarse esa válvula, esta se abre y el solvente va hacia la columna, o sea, hacia el mezclador primero, ¿no? Entonces, esta válvula inferior permite subir el flujo hacia arriba y la de arriba también. Entonces, de forma que cuando yo, por ejemplo, veo que el pistón está en esta posición y él retrocede haciendo succión, pues no va a pasar que el solvente se devuelva desde la columna, porque esta válvula va a estar cerrada. Digamos que esta es la parte crítica en la bomba. Una válvula que permita solo la entrada y una válvula que permita solamente la salida y que no permita como el reflujo del solvente acá abajo. Entonces, ese es un esquema simple de una bomba. Aunque el diseño parezca sencillo, pues en realidad esto es lo que limita la máxima presión que se puede alcanzar en un equipo de HPLC. Los flujos normales están entre 0.1 y 2 mililitros, mientras que si recuerdan en cromatografía de gases el flujo es pues, pequeño, no es un flujo pequeño porque es de un gas. Pero lo más relevante son las presiones típicas. La presión típica en un equipo de HPLC es entre 400 y 600 bar. Y en un equipo de U, significando esa U ultra, la presión que se alcanza es más elevada. De hecho, la compañía que introdujo el término UPLC se conoce como Waters. Esta compañía desarrolló por primera vez equipos que fueran capaces de sobrepasar los 600 bar. Y la razón por la cual se necesitaba un equipo que pudiera alcanzar una presión mayor es porque, como ya habíamos discutido, si yo relleno una columna con partículas muy pequeñas, la porosidad va a ser pequeña. Entonces, la resistencia al flujo aumenta mucho. Hacer fluir una corriente líquida a través de una columna empacada con unos huequitos muy pequeños es muy difícil, eso necesita una presión elevada. Entonces, esta compañía desarrolló por primera vez bombas capaces de llevar a esas presiones. Pues, después siguieron otras compañías que comenzaron a desarrollar equipos para vencer esa barrera. Y pues ahora el término es muy usado, pero digamos que el trademark o la patente está para Waters, que lo llamó por primera vez UPLC de Ultra PLC. Bien, esta es la forma en la que la bomba puede trabajar. Recuerden que en cromatografía de gases, y pues voy a estar comparándolo porque digamos que es la experiencia que tenemos hasta ahora, lo que teníamos era dos formas de hacer corridas, isotérmica o con un programa de temperatura. Aquí las dos formas son isocrática, que significa que la composición de la mezcla no cambia. Esa composición es constante. Es decir, a lo largo del análisis, el solvente tiene la misma composición. Se llama
isocrática. Y pues ahí está. Libera una composición constante en la fase móvil. El solvente, si yo quiero una mezcla, yo lo tengo que manualmente premezclar. Es decir, yo tengo una sola botellita a la que yo le adiciono la mezcla de solventes que yo quiero usar para mi análisis. Y necesito solamente una bomba, ¿no? Para eso. Mientras que una corrida con gradiente, esto es lo importante, que se cambia o es variable la composición de la fase móvil. Los equipos modernos tienen la posibilidad de seleccionar cuál de los dos modos. Es decir, si yo quiero manejar una composición constante o isocrática o si yo quiero hacer gradiente. Cuando tengo un equipo que está dispuesto con dos bombas y quiero trabajar isocráticamente, pues lo que hago es simplemente fijar el flujo en los dos. Mientras que si tengo el mismo equipo y lo voy a usar para gradiente, lo que hago es darle un programa en el que el flujo que mezcla de cada uno vaya cambiando en el tiempo. Entonces, esos equipos pueden trabajar en los dos. Dentro de los equipos que pueden permitir utilizar gradiente, tenemos los que tienen dos bombas, que pueden tener un gradiente binario, o los que tienen cuatro bombas. En este, yo tengo solamente solventes A y B. Mientras que en el cuaternario puedo tener cuatro botellas de solvente diferentes y mezclarlas todas. En la programación del software parecían ser similares, porque de hecho el equipo que tenemos en una escuela es un equipo binario, tiene dos bombas, pero cuando se pueden usar cuatro botellas, solamente que solo se usan dos al tiempo. Es decir, en la parte de arriba ustedes pueden ver cuatro botellas de solventes A, B, C y D, pero realmente el equipo solo puede manejar dos al tiempo, mientras que en un equipo cuaternario puede mezclarlos todos al mismo tiempo. Realmente yo no he visto pues la ventaja de los equipos de cuatro solventes, seguramente para mezclas muy complejas, pero para separaciones convencionales, un equipo con dos bombas es suficiente. Entonces, ahí está pues la diferencia. Isocrático, composición constante, o variable, utilizando un gradiente. El equipo, de hecho, la encargada del equipo de la escuela me ha dicho que una de las bombas del equipo estaba mala, o el mezclador estaba malo. Entonces solamente se estaban poniendo a hacer corridas isocráticas. Es decir, si yo quería separar un compuesto que necesitaba 30% de etanol y 70% de agua, yo tengo que premezclarlos, ponerlos en una botella y simplemente pasar ese flujo a través de una de las bombas. Eso fue lo que ella me ha dicho, que quedó con uno de los dos. O sea que incluso con una sola bomba el equipo podría funcionar, aunque digamos que la versatilidad aumenta cuando yo tengo las dos bombas funcionando. Entonces aquí hay una comparación de la resolución que se puede obtener con las soluciones isocráticas o de gradiente. Entonces a la izquierda tienen en la figurita una corrida isocrática en una columna. ¿Sí? A la derecha tienen el cromatograma de la misma muestra, pero en la que se utilizó un gradiente. Entonces, si observan a la izquierda, ¿qué características podemos ver del cromatograma? Primero, el tiempo de análisis. Miren que para que salga el pico número 8, que es el que está en la extrema derecha, se requieren casi 75 minutos. Mientras que a la derecha, en el cromatógrafo obtenido por gradiente, ese pico sale en menos de 30 minutos. Entonces, pueden ver que hay ventaja de la ilusión por gradiente. Y en cosas también como la resolución. Observen, por ejemplo, en el cromatograma, de la izquierda, el primer pico no es capaz de distinguir los componentes 1 y 2. Observen que salen como un solo pico. Mientras que en el cromatograma obtenido por ilusión por gradiente, observen que es posible ver los dos picos separados. Entonces, cuando se trata de mezclas complejas, la ilusión por gradiente es preferida, porque se pueden obtener
separaciones que el isocrático no da. Entonces, miren, a la izquierda, ¿qué nos están diciendo? Fue la composición durante toda la corrida? 70% de agua y 30% cetonitrilo. Ahora, yo quiero analizar las condiciones que nos están describiendo a la derecha para el gradiente. Entonces nos están diciendo esto que voy a señalar acá. Dice que la composición varió del 20% al 60% de acetonitrilo en agua en 30 minutos. Significa que si yo hago una gráfica de la composición del solvente en función del tiempo, tendré algo como esto. En el tiempo cero, la composición o el porcentaje de acetonitrilo aquí era de 20%. Luego, cuando llegamos a los 30 minutos, la composición pasó de 20 a 60%. Es decir, que hubo algo como esto. Entonces observen que a medida que el análisis avanzaba, la composición del solvente se hizo más rica en acetonitrilo. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero que miren con detenimiento el cromatograma de la derecha, el que se obtuvo en condiciones de ilusión por gradiente. Dicho eso, yo quiero que me digan cuál de esos componentes es el más hidrofóbico de todos, el 1 o el 8. Y pues no puedo pasar a ver el chat, por eso les pido que abran sus micrófonos y den sus opiniones. El 8 no, ¿Por qué, Hugo? porque digamos que en el mayor tiempo tenía más contenido de acetonitrilo, que es el menos polar. O sea que yo estaba aumentando la no polaridad del solvente, o sea, estaba haciendo el solvente más hidrofóbico, ¿no? Entonces sí, es cierta la observación de Hugo. En este caso, si la composición del solvente se varió del 20% al 60%, era porque yo quería, al principio yo tenía más agua, ¿no? Entonces seguramente el componente 1 y 2 serán componentes más hidrofílicos, o sea, más polares. A medida que el tiempo de análisis avanzaba, como pueden ver en el esquemita que yo dibujé en la parte superior derecha, aquí el solvente se fue haciendo más rico en acetonitrilo. Por tanto, los componentes que antes no tenían tanta afinidad por ese solvente porque tal vez no eran polares, ahora sí van a comenzar a tener esa afinidad y se van a comenzar a mover. Entonces podríamos decir acá que el componente número 8 tenía de hecho la polaridad más baja de todos, o sea, era el más hidrofóbico, porque requirió que la composición del solvente fuera casi del 60% para poder eludir de la columna, ¿no? Entonces aquí están los nombres de esos compuestos. Entonces yo voy a tratar de encontrar esas, a ver, métodos, que podemos encontrar. A ver, otra vez. Yo tengo acá cómo se llama. Método. El cloro, a ver, aquí está. A ver si tengo luego estructura. Sí, bueno, aquí está. Ustedes pueden ver aquí que es un compuesto. Es un herbicida, de hecho. No quiero chatear con nadie en este momento. Pero pueden ver la estructura, ¿no? Entonces miren que tiene tal vez un cloro por acá, pero tiene un anillo y otras cosas que pueden hacer que sea hidrofóbico, o sea, más afín por el acetonitrilo. Y el primero, a ver, el primero de ellos se llama tiburón, aquí está. Vamos a ver imágenes, a ver si lo encontramos. Sí, no está en Wikipedia.
miren, este es mucho más polar, ¿no? Tiene aminas primarias y aquí aminas terciarias, tiene este oxígeno, tiene este azufre, o sea, el compuesto en general es mucho más hidrofílico que este. Entonces, ahí tenemos pues que esta separación es consistente con eso, ¿no? El deuterión, ¿cómo se llama? Él huye primero, cuando el porcentaje de agua, aquí más o menos qué porcentaje de agua tendríamos, esto es más o menos a los 12 minutos, o sea que podríamos decir por aquí 15, no sé, algo como por acá, podríamos decir que el porcentaje estudiantil podría ser 30%, algo así. Entonces requiere 70% de agua para eluir, mientras que el otro, que es el más hidrofóbico, necesita mayor contenido de acetonitrilo para poder eludir de la columna. Entonces observen que podemos separar una mezcla compleja de aparentemente herbicidas, y aquí dice herbicidas, simplemente cambiando la composición. La misma separación es posible, pero no con la resolución que podríamos tener con la emulsión isocrática. Hay algunas cosas que empeoraron. Por ejemplo, si observan la separación entre pico 6 y 7, aquí teníamos una buena resolución. Están bien separados y las bases no se juntan. De hecho, si observan aquí con mucho cuidado, entre el pico 6 y el 7 hay un pequeño pico que no se observa en la elusión por gradiente. ¿Sí? Entonces, en general, es posible lograr una mejor separación, pero si yo quiero, por ejemplo, separar los picos 6 y 7, pues tal vez la ilusión isográfica es mejor. O lo que yo podría hacer sería, de pronto, disminuir el tiempo, hacer que la separación o que el solvente fuera entre 20 y 60%, pero no en media hora, sino en 45 minutos. Eso depende, pues, de la utilidad del análisis y para qué vaya a usar yo esa separación. Si es una separación rutinaria, pues seguramente ya estará todo optimizado y yo sabré cuánto tiempo necesito para separar mi muestra. Pero normalmente es un juego entre qué tan buena separación quiero, pero cuánto tiempo quiero durar o quiero gastar en el análisis. Entonces, por tiempo, la elusión por gradiente es más rápida que la elusión isocrática. Por resolución, en general también, pero en algunos casos particulares, pues yo puedo tener mejor separación isocrática. Entonces, digamos que eso es algo que hay que optimizar en el laboratorio. Tener mi muestra específica y pues usar las condiciones o cambiarlas hasta que yo tenga la separación que quiero. Bueno, entonces yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Cómo creen que sea la fase estacionaria usada para esa separación? ¿Será una fase estacionaria hidrofóbica o será hidrofílica? ¿Polar o no polar? A ver, los escucho o los leo. Voy a ver si los puedo leer porque creo que están como tímidos para hablar. En el chat. No polar, profe. ¿Sería no polar? De hecho, ahí dice, ¿no? Ahí arriba dice. Pero hidrofílica o no. Miren que acá arriba dicen qué columna es. Es una C18, ¿ven? O sea que es hidrofóbica. De hecho, este componente 8, mientras el porcentaje de acetonitrilo era solo del 20%, no eluye, porque está altamente retenido por esa fase estacionaria no polar. Y el solvente solamente tiene 20% de acetonitrilo, o sea que el solvente en general es polar. Entonces, ese componente que es no polar tiene una afinidad más grande por la fase estacionaria que es no polar también. Pero a medida que cambie la composición para hacer ese solvente más no polar, o sea, más rico en acetonitrilo, es que luce. Entonces, la selección del tipo de fase estacionaria también depende del tipo de componentes que yo vaya a separar. Digamos que en general esta C18 es la más versátil de todas las columnas y la que más se usa en cromatografía líquida. Una fase estacionaria que es bastante polar, pero bastante no polar, y en la que al inicio se comienza con una composición de solvente en la separación no tan rica en solvente orgánico para que se separen las cosas más hidrofílicas, más polares, y a medida que se aumente la cantidad de la fase o el solvente orgánico, eludirán aquellos compuestos más no polares. Bien, este será un tipo de, y esa sería una pregunta de tipo examen, será, ¿qué mecanismo?
¿Fase normal o fase reversa? Sí, entonces veo pues que hay un tiempo ahí de retardo mientras ustedes piensan y aquí pues es válida la observación que hizo alguien ahora que es que si el examen se hace muy lejos, o sea, yo voy a comenzar a mezclar cosas y a olvidar otras, ¿no? Entonces corremos ese riesgo, ¿no? Hemos pues avanzado en los temas y olvidamos esas cosas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan la fase normal o la fase inversa? Bueno, voy a ver si de pronto alguien no, en cambio no dice nada, pues, no es de las 8:30. Entonces la pregunta era, ¿esta es una cromatografía de fase normal o de fase inversa? ¿O fase reversa? ¿Recuerdan eso o no? Entonces, como estamos conectados, entonces podemos ir a la plataforma. Pero creo que es fase inversa, de reversa. Sí, de hecho es fase inversa Sí, o yo reversa. también creo que es fase reversa, como lo dije en el chat. Sí, bueno, entonces, a ver, yo voy a ir a donde están el proceso de separación. Creo que aquí estaba, ¿no? Creo que era esto. No, este no es. Esto estaba en los primeros, fundamento. No, sí, esto fue acá. No, tampoco. Yo les había mandado ese documento. Es en la primera, profe, Clasificación. en la de clasificación. Clasificación, sí, aquí. Clasificación. No, ya estaba acá, ¿no? Actualizar las fases. Aquí está. Cromatografía de fase normal y aquí están las dos. Fase normal, fase estacionaria polar, fase móvil apolar. Cromatografía de fase reversa, fase estacionaria apolar, fase móvil polar. O sea que sí, en este caso tenemos la C18 con una fase móvil que se va cambiando su polaridad, o sea que es polar porque tiene acetilfibra. De hecho, o sea que la separación que hay acá es una separación de fase reversa o fase inversa. Columna no polar y fase móvil polar, pero que se puede cambiar su composición. Bien, ahora vamos a ver el inyector. Pues aquí les voy a ir mostrando aplicaciones y de una vez la instrumentación. Entonces, el inyector en cromatografía de alta resolución es un inyector específicamente diseñado para lidiar con la alta presión que hay a la entrada del sistema. Es lo que dice en la parte de abajo. Ese inyector debe ser capaz de sostener o de soportar las altas presiones del sistema líquido. Entonces, vamos a analizar lo que sucede en el esquema de la izquierda. El sistema de inyección para HPLC es un sistema normalmente por un lazo o un loop, que es lo que está descrito acá. El loop. Voy a cambiar a rojo, que creo que se ve un poquito mejor. Vamos a cambiar al color rojo, listo. Entonces está el loop. Loop es lazo, ¿no? Entonces, observen que de acá, voy a ampliar un poco esto. Esto viene del mixer. Creo que se despertaron los vecinos y ya están poniendo música y alguien se intentó robar un carro, no sé, pero por ahí no alarma sonando. Bueno. Aquí está los solventes que vienen de mezclador. ¿Sí? Observen que en esta posición de carga de muestra, el flujo que viene de la columna que hace, ingresa al inyector pero sale, sin tener contacto con la muestra. En este momento, lo que está saliendo del sistema cromatográfico es la mezcla de solventes, ¿sí? Que va hacia la columna, pero sin pasar por el loop. Lo clave está en esta palanquita que ustedes ven acá. Esta palanquita en este momento está en la posición de carga de muestra. En ese momento, los flujos de la columna o de la bomba que va hacia el inyector y de la muestra no se mezclan. Entonces, al cargar la muestra, el loop, voy a representar ese loop de un color diferente. A ver, vamos a usar, digamos, este verde.
El loop es todo este volumen que estoy pintando ahora de verde. Este es un volumen fijo. Este es el volumen del loop. De hecho, esos loops son intercambiables. Es como una manguerita que se puede cambiar. Los volúmenes son variables, pueden haber loops de volúmenes entre 1 microlitro y unos 10 microlitros. Bueno, algunos más grandes, pongamos algunos de 20 microlitros. Entonces el volumen máximo que se puede cargar dentro del loop está entre 1 mililitro y 20 mililitros. Entonces, cuando se inyecta, aquí realmente se mide un volumen de muestra. El volumen de muestra pues debe ser menor o igual al volumen del loop. Entonces, por ejemplo, si yo tengo puesto un loop de 5 microlitros, pues yo puedo inyectar muestras entre 0 y 5 microlitros. Entonces, básicamente, ese loop es como un reservorio. Yo inyecto la muestra y ese loop se llena con la cantidad de muestra que yo haya decidido inyectar. Esto ocurre en la primera parte, en la etapa de carga, en donde el flujo que viene del mezclador no está en contacto con el loop, sino que pasa derecho hacia la columna. Cuando pasamos hacia la derecha, observen que la palanquita esta ya cambió de posición. Al cambiar de posición, noten que ahora el flujo que viene del mezclador, que es este, ahora está pasando dentro del loop. Y al pasar a través del loop, pues está arrastrando todo lo que haya dentro del loop para que vaya hacia la columna. Entonces el proceso de inyección es en 2 etapas. La de la izquierda, que es cuando el loop y lo que viene del mezclador no están en contacto, para llenar internamente el loop con la columna, con la muestra. Luego, cuando la palanquita está en la otra posición, ahora esos 2 flujos se mezclan y el flujo que viene del mezclador ingresa físicamente al interior del loop, arrastrando todo lo que haya dentro de él. Entonces, es básicamente como si tuviéramos, a ver, digamos que un esquema simple de eso, puede intentar representarlo. O sea, físicamente es así, es más, esas 2 figuritas son muy fieles a como es realmente. Solo que el movimiento o la conmutación de la carga hacia la inyección, o sea, el movimiento de esa palanquita no se hace manual, no es que uno lo mueva, sino que el equipo lo hace. O sea, el equipo automáticamente carga la muestra y luego con la muestra está dentro del loop, la pasa. Entonces, digamos que un esquema sería, voy a dibujarlo aquí en la parte derecha. Y tengo lo que viene del mixer, del mezclador, ¿no? Viene acá. Entonces, digamos que llega a una parte que es aquí el mezclador, ¿no? Entonces, ese flujo puede pasar directamente, seguir hacia la columna. ¿Sí? Y aquí en paralelo, yo tengo un tubito al que le puedo cargar la muestra. Y esto va aquí, ¿no? Para mezclarse. Entonces, en un punto, digamos en el punto de carga, lo que está, o lo que sale del mixer, digamos que esta es una válvula que se puede cambiar, esta es una válvula que se controla con la palanquita. Entonces, cuando está en esta posición, es decir, el flujo del mixer pasa derecho hacia la columna. Pero cuando se cambia de posición, voy a poner la posición de inyección, a ver, hagamos la verde. Cuando se cambia la posición en verde, lo que sucede es que el flujo que viene del mezclador pasa dentro del compartimiento en el que acabamos de colocar la muestra y la arrastra hacia la columna. Entonces digamos que esa es una forma simple de hacer la inyección. Entonces primero, en la etapa de carga, lo que viene del mezclador pasa hacia la columna sin pasar por el compartimiento que es el loop. Voy a ponerlo, este es el loop. Entonces mientras esta válvula está abierta en esta posición,
el flujo del mixer pasa derecho a la columna sin interactuar con la muestra. En paralelo, estoy cargando al loop la muestra que yo quiero inyectar. Cuando ya he terminado de cargar la muestra, pues este tubito, este loop, contiene ese volumen de muestra. Entonces ahora simplemente conmuto la válvula para que lo que viene por el mezclador no pase derecho, sino que se vaya por acá, arrastre todo y vaya a la columna. Ese es el sistema de inyección, ¿sí? Entonces es un sistema de loop. Y pues lo que limita la cantidad de muestra que puedo inyectar es el volumen del loop. Ese loop se puede intercambiar, son unos tubitos, una manguerita como de unos 4 centímetros más o menos que viene enrollada, entonces se puede cambiar y en el loop dice de qué volumen es de 100, de 5, de 50, bueno, lo que sea. Digamos que la exactitud en la medición de la cantidad de muestra depende del loop que se use, ¿sí? Normalmente entre el 20 y el 80% del volumen del loop es donde está la mayor exactitud en la medición de la muestra. Entonces, digamos que sobre él recae la exactitud en la. Te escucho. Tengo una duda, mira que me confundí ahí. Lo que pasa es que me tocó salirme un momentico de la videollamada y me enredé. Sí. Eh, ese mezclador es el que hace la inyección ¿o no? No, el mezclador, esto no es el mezclador está antes. Recuerden que el mezclador tiene como función tomar el solvente A y el solvente B y mezclarlos. Y hacer O sea, la composición adecuada. eso, la composición que ustedes definieron al iniciar. Entonces, lo que yo estoy aquí representando es que la mezcla que proviene del mixer, que no está ahí representado, el mixer lo acabo de dibujar. La muestra, o sea, el mixer toma la bomba o el flujo de la bomba A y el flujo de la bomba B y los une en un solo flujo. O sea, el mixer queda atrás. Lo que les estoy mostrando es Ajá. que la cantidad o ese flujo de solvente que se produjo antes en el mezclador ingresa al sistema de inyección, que es el que hay acá, ¿no? Eso es lo que presenté. Lo que viene del mixer, no es que esto sea el mixer, ¿no? Esto de hecho representa Ajá. es el puerto de inyección. Entonces, la mezcla que viene del mixer llega al puerto de inyección. Y en lugar pues, de representar todo esto acá, todo el esquema que es muy fiel a cómo es físicamente, les estaba dando pues como un esquema de qué es lo que sucede. Sí, Lo que sí. llega del mixer, cuando esto está en la posición roja, aquí lo que estoy, pasa derecho, sin entrada a loop. Entonces, mientras eso está sucediendo, yo en paralelo estoy cargando la muestra loop. Cuando termino de cargar la muestra, ¿qué hago? Cambio la dirección del flujo acá para que ahora todo esto ingrese dentro del loop, arrastrando la muestra hacia la columna. ¿Qué es lo que sucede acá pues en la Ah, esquina? ¿Sí? A ah, la ya. izquierda, O sea que eso sería como una purga a la columna, algo así. de hecho, sí, uno normalmente lo que hace es, por ejemplo, en el análisis anterior yo quería que inicialmente fuera 20% cetonitrilo. Entonces yo mezclo, si ese es agua, 80% de este con 20% de este, ¿no? Los mezclo y aquí viene Ajá. 20% de agua, de cetonitrilo, ¿no? Entonces, mientras yo Ujú. estoy cargando la muestra, a la columna le está llegando todo el tiempo 20% de cetonitrilo. O sea que la columna se está como fugando, ¿cierto? Ahora, Ah, ya. mientras eso pasa, yo en paralelo inyecto o meto dentro del loop, cargo la muestra. Y luego yo abro esta válvula para que ahora esa mezcla del 20% de acetonitrilo no llegue a la columna, sino que pase por un camino diferente. Y en ese camino diferente lo que va a suceder es que la muestra se está cargando dentro de la columna. Después de que ya pase Ah, por ya. ahí, seguramente volveré a la posición de acá para que no tenga que pasar por el loop y pues pase allá, ¿no? Entonces la Y conmutación se da por esta manguerita, ¿sí? pero sigue siendo la misma, ¿cómo es que es la misma? Pues el mismo algoritmo. Primero, pues porque primero, pues en el diagrama inicial donde estaba la columna y se separaban pues empezando pues la presentación Sí, que estaba primero, pues se agregaba la muestra y luego el solvente. Es por eso, solo es para purgar, pero sigue el mismo orden. sí, Primero la el nuevo muestra y camino. luego el solvente. Sí, sí, entonces aquí en este esquema que ustedes se refieren, entonces aquí está el No, mezclador, el otro. el que seguía este. Ah, o No, el, antes. a ver, El que es muy antes teníamos, sencillo. sí, 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 sí. Este, mire que dice que Sí, sí, primero sí.
se carga la muestra y luego se agrega el solvente. Ah, sí, no, Entonces, en HPLC, pues digamos que es una cromatografía líquida convencional de la que se hace en el laboratorio. Esta queda acá. ajá. Entonces acá la fase estacionaria está ahí y el solvente no está corriendo, mientras que en HPLC todo el tiempo está corriendo solvente. Y luego yo incluyo la muestra. ¿Sí? Esa sí es la diferencia que se da en HPLC. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí Listo. está el esquema de inyección. Ahora, pasamos al siguiente. Bueno, yo quiero recapitularlo. Entonces, mientras se carga la muestra, el flujo que viene del mixer no entra al loop, porque en ese instante se está cargando el loop con muestra. Luego, cuando se pasa hacia allá, ¿qué es lo que se hace? Permitir que el flujo que viene del mezclador ingrese al loop arrastrando la muestra hacia la columna. Eso es en general lo que sucede en la inyección. Ahora, siguiente es la columna. ¿Sí? El siguiente paso es la columna acá. Entonces, esta que está aquí es una columna de relleno. Se podrán imaginar que la columna de relleno necesita disponer físicamente de un sistema para contener lo empacado dentro de la columna, ¿no? Entonces, observen que en la parte de acá, bueno, quería hacer eso todavía. En la parte Profe, de acá, sí. una preguntita antes de que siga. ¿Qué ventajas tiene ese loop? Porque en el formato que usted nos entregó en la demostración, había ahí qué tipo de inyección, y ahí decía que si era loop o si era normal. Entonces, Bueno, sí. Este loop es sobre todo útil para procesos de automatización. O sea, cuando yo tengo un mm, automostrador que hace autoinyección. Porque de lo contrario, pues se utilizan sistemas que utilizan jeringa también para hacer eso. Solo que la jeringa tiene que ser una jeringa como reforzada, ¿no? En la ujú, que, en la que el puerto de inyección es similar al de cromatografía de gases, es decir, está fluyendo el gas de arrastre, no, aquí está fluyendo el solvente y la jeringa ingresa la muestra sobre ese flujo. ¿Sí? Lo que pasa es que ese ya, ya, sistema no es tan exacto en la medición del volumen y claro. tampoco aguanta presiones tan elevadas. Digamos que la ventaja del loop es que es como si yo pudiera tener, yo no sé si ustedes se imaginan cómo se hace a ver, algo que se me ocurra, ¿no? Por ejemplo, en los submarinos que están a alta presión en el fondo del mar, bueno, por allá en el fondo oceánico, y tienen que cargar como un torpedo, que tiene que salir finalmente a esa alta presión. Entonces, no sé si han visto películas o cosas donde lo hacen, ¿no? Que ellos tienen una cámara donde Sí, se sí. carga el torpedo, que está a presión atmosférica, o sea, la presión dentro del submarino está a presión atmosférica. Entonces, cargan ahí Ujú. el torpedo, cierran como una escotilla, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Y varían la presión. Claro, varían la presión hasta que iguale la presión que hay afuera y luego lo pueden soltar. Porque si abrieran ese compartimiento, si estuviera conectado directamente a la presión exterior, ¿qué pasaría? Pues el agua se les entraría, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ujú. Abren la escotilla, cargan el torpedo, cierran la escotilla, igualan la presión y lo liberan. ¿Sí? Entonces, digamos que la inyección en loop es parecida. Yo tengo una escotilla en donde puedo meter mi muestra, luego la cierro y permito que ingrese el líquido a alta presión y lo arrastre. Ah, ¿Sí? listo. Gracias. Bien, entonces aquí les estaba mostrando la columna. La columna tiene en la parte superior, aquí, a ver si vuelvo otra vez al color rojo, que es más sencillo de ver. En la parte superior y en la parte inferior tienen estas dos cositas que se conocen como el frit. Ahí está pues el nombre, ¿no? Básicamente la función de ese par de frits o de mallitas es evitar que se nos salga el contenido de la columna. O sea, la columna físicamente tiene dos mallitas, una en la entrada y otra en la salida, que evitan que el material de relleno se salga de la columna. ¿Sí? O sea, son mallitas muy pequeñitas que deben tener un poro pues más pequeño que el tamaño de las partículas para que esta no se salga, ¿no? Y pues todo el sistema tiene que ser un sistema que permita el acople de la columna sin que haya fugas de solvente. Recuerden que aquí a la entrada podemos tener presiones de 600 bar. Entonces, el sistema, de hecho,
si se imaginan una presión tan elevada, los empaques, porque recuerden que cuando se manejan fluidos, gases o líquidos, tenemos empaques de caucho, ¿no? Por ejemplo, para manejar fluidos líquidos en bombas o en tuberías, tenemos empaques plásticos. Los empaques de caucho no resisten una temperatura tan elevada. De hecho, el empaque para una columna de estas es un empaque que es un sello de acero inoxidable. Entonces, cuando la columna se monta sobre el compartimiento para la columna, se debe aplicar una presión extra para que se deforme un poco ese acero inoxidable y las dos piezas queden herméticas. Es algo complejo. Bien, entonces, ¿qué más hay en la columna? Tengo una zona roscada, que es la que está arriba, y la otra que está abajo, para integrar la columna al sistema cromatográfico. Es decir, yo puedo manualmente desconectar la entrada y la salida de la columna. Entonces, lo que aparece aquí arriba como entrada de la columna, esto es lo que viene del sistema de inyección, del inyector. Y seguramente la salida de acá irá a la celda de flujo, en donde está el detector. El cuerpo de la columna puede ser plástica para HPLC, pero cuando estamos hablando de UPLC, la columna es de un acero inoxidable. Porque una columna plástica no resistiría la presión interna y pues terminaría por explotar. Entonces se utilizan columnas de acero. Interiormente, ¿qué contiene la columna? Esto que acá es el material de relleno de la columna. Pues, por ejemplo, esa foto que hay es la foto de una partícula que sirve para soporte de una columna de C18. Entonces el esquemita que hay acá nos está mostrando que esa partícula es porosa. Entonces de hecho ustedes pueden ver acá que tiene poros. Al interior hay unas cadenitas, no sé si las alcanzan a ver. Esas cadenitas son cadenitas de 18 carbonos al interior. Entonces físicamente lo que se hace es modificar la estructura o la composición química de la superficie de esa sílica colocando cadenas de 18 carbonos. Entonces miren lo que está aquí en azul es una molécula del soluto o del analito. Entonces este ingresa acá, interactúa con la fase estacionaria y eventualmente tiene que volver a salir para ser arrastrada por la fase móvil. Pero eso solamente sucederá si la fase móvil tiene la polaridad exacta para hacer eludir ese soluto. Entonces ahí es donde se presenta la separación. Esa es uno de los materiales de relleno. Es decir, que la columna internamente está llena de, yo diría, millones de estas partículas ocupando ese espacio. Aquí está lo que sucede en la... Esta es como una representación química de la superficie de la sílica. La sílica tiene enlaces entre el silicio y el oxígeno formando pues este sólido, ¿no? Eso es importante para lo que viene. Entonces, el soporte más utilizado para HPLC es la sílica. La razón es bastante simple. La sílica es mecánicamente resistente, o sea que puede ser usada bajo alta presión. Y la segunda es que se pueden obtener partículas de un tamaño homogéneo y de una forma esférica. Y pues es más fácil empacar homogéneamente partículas esféricas que partículas con otra forma. La tercera razón, y no la menos importante, es que la sílica es posible funcionalizarla. Es decir, a través de reacciones químicas, yo puedo modificar la composición de la superficie de la sílica. Eso se conoce como la química de superficie. Y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Recuerdan esta ecuación? Bueno, era algo que yo les había puesto para investigar, que era la ecuación de Ambichter. No sé si alcanzaron a ver. Entonces, digamos que adelantando un poco a eso, no tuvimos tiempo pues, de realizar esa tarea, pero básicamente lo que se representa en la ecuación de Van Mitter, que recuerdan que tenía la forma de H igual a A más P sobre la velocidad más
C por la velocidad. Esta es la ecuación de Van Dieter, y que ustedes tenían que consultar qué significaban A, B y C, cada uno de esos. Entonces, básicamente, esta ecuación de Van Dieter nos dice que la altura equivalente del plato teórico depende de la velocidad y que hay un punto en donde la altura del plato es mínima, incluso lo derivamos si se iguala a cero y se encontró cuál era el valor de la velocidad mínima o la velocidad de la altura mínima, ¿no? Porque recuerden que para que la eficiencia sea buena en cromatografía, la altura del plato teórico tiene que ser pequeña, ¿no? Para que haya un mayor número de platos en la misma longitud de la columna. Entonces, esta representación, yo quiero que observen que cada una de esas líneas corresponde a diferentes tamaños de partículas de relleno. Entonces tenemos en la parte de abajo partículas de 1.8 micras, luego partículas de 2,7 micras, de 3,5 y finalmente de 5 micras. Entonces observen que a medida que el tamaño de las partículas es más pequeño, la altura equivalente del plato teórico también es más pequeña. Eso implica que partículas más pequeñas dan una mejor separación o una mejor eficiencia. Pues recuerden, si la altura del plato es pequeña, el número de platos teóricos es grande, ¿no? Es simplemente dividir o están relacionadas con la longitud, ¿no? Entonces, el hecho de que las partículas más pequeñas den mejor resolución o mejor separación hace que el uso de partículas pequeñas se haya masificado en los últimos años. Pero el hecho de disminuir el tamaño de partículas provoca un aumento en la presión necesaria para operar esos equipos. Partículas más pequeñas implican presiones más elevadas. Entonces, digamos que de partículas de 2 micras hacia arriba se usan en HPLC, pero partículas de 2 micras hacia abajo se usan en UPLC, en donde la presión es mejor. Entonces, de acuerdo a esta ecuación de Van Dieter, podemos ver que el uso de partículas más pequeñas trae la ventaja de que la eficiencia de la separación es mejor, pero la desventaja de que el equipo físicamente va a requerir una bomba más poderosa para ser capaz de poner a fluir ese solvente a través de la columna que está empacada con partículas más pequeñas, porque la presión o la resistencia al flujo va a ser mayor. Bien, entonces aquí está una comparación de eso. Entonces, esta tablita, que la saqué del Scoop, de la quinta edición, dice el tamaño de las partículas. Entonces, observen que tenemos partículas desde 5 hasta 1 micra de diámetro. Los tiempos de retención, miren que disminuyen. Entonces, esto es algo bueno, ¿no? Es algo bueno. El tiempo de retención es mejor. Y miren qué sucede con el número de platos teóricos. También aumenta. O sea que esto también es algo bueno, ¿cierto? Estamos aumentando el número de platos teóricos al disminuir el tamaño de partículas. Pero, ¿cuál es el problema más grande? Que la presión requerida para operar esos equipos es más elevada. Entonces, aquí pues tenemos una dificultad. Entonces, digamos que los fabricantes de equipos y de columnas tienen que jugar con esos dos aspectos. La tendencia es hacia usar partículas más pequeñas, pero eso implica una tecnología más desarrollada para que los equipos puedan lidiar con esa alta presión que se requiere. Aquí tenemos una ecuacioncita que hay a la derecha que nos dice que la presión de operación depende de varias cosas. Por ejemplo, depende directamente del factor de empacado. Y ese factor de empacado es, digamos, una medida de la porosidad del medio. Depende del flujo volumétrico. No sé qué pasó ahí con ese volumétrico. Depende de la viscosidad del solvente, de la longitud de la columna, del radio, del diámetro de las partículas. Entonces, miren la dependencia cuadrática inversa entre la presión y el diámetro de la partícula. Es decir, si yo paso de una partícula de 5 micras a una partícula de 1 micra, estoy aumentando la presión como de un factor de 1 al cuadrado. O sea que la presión es como 1 sobre... es como 25 veces más grande, ¿no? El factor es cuadrático, pasando de 5 a 1. Entonces, esto pues limita la operatividad de sus equipos y pues la tecnología que se requiere también, ¿no?
Bueno, entonces voy a mostrarles un momento, pues, antes de terminar, cómo es que se hace el enlazado covalente o la modificación química de la superficie de la sílica. Lo que hay acá básicamente es, esto no, es que se supone que iba a ser sílica, no sé qué fue lo que descubrí. Sílica. Esa es la superficie de la sílica y yo quiero regresar un poco a lo que les mostré acá. Entonces, miren, la sílica tiene enlaces de silicio con oxígeno entre sí al interior, pero en la superficie tiene grupos OH. Esos grupos OH de la superficie son los que son modificables, se llaman silanoles, y esos grupos en la superficie. Entonces, esos grupos son los que se pueden modificar. Entonces, ese grupo OH en la superficie, que está enlazado al silicio, es un grupo que tiene una susceptibilidad química porque este oxígeno con este OH pues es más polar que el silicio. Entonces digamos que la electronegatividad está dirigida en este sentido. Entonces eso hace que el silicio acá sea susceptible de un ataque nucleofílico. ¿Recuerdan eso? Entonces compuestos como los silanos son capaces de hacer ese ataque. De hecho, sobre el oxígeno, a ver si yo puedo borrar un poquito eso de acá. Este borrador. Borrador no funcionó, a ver por qué no funcionó el borrador. Borrador, ahora sí. No, borrador no funciona. Bueno, Profe, entonces, sí. Sí. ¿cuál es la composición pues general de esas cadenas de sílica? Pues esas ramificaciones que tiene. Son enlaces entre silicio y oxígeno, así. Todos, esas ramificaciones que tiene siempre son silicio, oxígeno. Y algunos de esos silicios no están enlazados sino a otro oxígeno en un OH. O sea, internamente, la mayoría son enlaces entre silicio y oxígeno. Recuerden que el silicio tiene la misma valencia que el carbono, o sea, puede formar 4 enlaces. Entonces, digamos que Tetravalente. es toda una cadena de estos enlaces. Todo eso está ahí. Y algunos en la superficie tienen la composición que está mostrada ahí, que es lo que se aprovecha para químicamente modificar la superficie. Entonces, observen que grupos como este monoclorosilano son capaces de atacar nucleofílicamente eso para producir un enlace covalente. Entonces, miren que a través de este Eso enlace le iba a covalente, preguntar, si era ¿sí? covalente. Sí, ese enlace es covalente. Entonces, ese enlace covalente permite químicamente poner casi cualquier cosa sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, supongamos que este R es un C18, ¿no? O sea que es una cadena así grande de 18 átomos de carbono, les estoy contando, ¿cierto? Entonces, miren que de esta forma yo tengo que la superficie de la sílica no tenía esos 18, tenía de oxígeno, ¿cierto? Pero al hacer la modificación, observen que este R es simplemente una cadena muy larga de carbonos. ¿De cuánto? De 18 átomos de 18. carbono. ¿Sí? Entonces observen que en la superficie de la sílica, básicamente, ¿yo qué estoy haciendo? En donde habían grupos OH, estoy colocando esta cadena de 18. Entonces, esta es la sílica. Entonces puedo modificar la superficie de la sílica, agregando mediante enlaces como estos, un compuesto en la superficie. Eso implica que si yo quiero enlazar a esa superficie un grupo funcional u otro, pues simplemente lo que yo tengo que seleccionar es cuál silano uso. El grupo del silano es el que se va a adicionar covalentemente a la superficie de la sílica. ¿Sí? En ocasiones yo puedo hacerlo en 2 pasos. Yo puedo, por ejemplo, colocar en la superficie de la sílica para reemplazar esos OH por un grupo que sea polimerizable, por ejemplo. Entonces yo puedo poner en la superficie un grupo que sea como el iniciador de una polimerización y luego hacer esa polimerización. Entonces eso implica que yo
tengo muchas posibilidades químicas de cosas en la superficie. O sea que yo esa partícula de sílica la puedo modificar con grupos derechos como el C18 o puedo, por ejemplo, adicionar y recubrir covalentemente la superficie con un polímero. ¿Cómo selecciono el polímero? Pues depende de para qué vaya a usar esta fase estacionaria. Por ejemplo, para separar azúcares, yo puedo utilizar grupos funcionales polares. Entonces, ese R será, no sé, polietilenglicol. Si yo coloco una partícula de sílica en la superficie, utilizo un polímero como polietilenglicol, estoy haciendo una fase estacionaria polar. ¿Para qué serviría eso? Para separar, por ejemplo, azúcares o cosas como esas. Entonces, digamos que la versatilidad en la separación la da la fase estacionaria. Y pues esta propiedad que tiene la sílica de ser modificable permite la inserción de grupos funcionales diversos a esas fases estacionarias. Entonces, por eso digamos que el HPLC es tan versátil. Sí. Otra pregunta que me surgió ahí, en esa sílica modificada, pues como modificadas, agregarle grupos funcionales a eso para una selectividad para otros compuestos, ¿cierto? Ajá. Eso por el impedimento estérico tampoco afecta, ¿o qué? De hecho, en la polimerización no todos los grupos OH se polimerizan o se modifican, algunos quedan OH, ¿cierto? Pero sí, de Ujú. hecho, la separación que exista entre estas cadenas, acá, la que estoy representando, hace que, por ejemplo, algunas moléculas pequeñas puedan atravesarlo e interaccionar con el OH, pero moléculas grandes que tengan impedimento estérico para llegar allá no lo hagan. Entonces, dentro de la Ah, ya, ya, ya. presentación que yo tengo algo para mostrarles unas fotos, de hecho, que yo tomé, porque de hecho yo trabajaba en esto, haciendo fases estacionarias. Y Profe, qué pena. sí, Ya me voy a salir de clase porque a las 10 tengo otra, entonces cualquier cosa, usted va a subir la clase, ¿verdad? sí, pero ya vamos a terminar igualmente. porque ya el tiempo. Lo que les decía mostrar, tal vez se los muestre el viernes, cómo luce físicamente la sílica antes y después de un polímero. De hecho, yo tomaba fotos con microscopio electrónico y se puede ver la diferencia entre la sílica antes de la modificación y después. Se puede ver físicamente que hay una capita de polímero que se creó. Entonces, eso lo veremos en la próxima clase. Bien, entonces continuaremos el viernes con esto y nos vemos. Aquí voy a parar la grabación para subirla, porque ya son las 10 y yo también tengo que seguir en otras cosas.